Por ejemplo, esa desigualdad, ¿no, David? Esa desigualdad que sigue causando estragos y que es causa directa de la descomposición social. Llegó un punto en donde se descompuso, donde ya no hay intervención del Estado, en donde el Estado no quiere entrar y pues cuando el Estado no entra, alguien entra. Es decir, esta gente, estos chicos, si no tienes algo, alguien va a ocupar ese lugar. No es que va a quedar en la nada. Si estos grupos, si estas ciudades, si estos sectores no tienen la intervención del Estado con lo que sea, con deporte, con agua potable, o sea, con lo más básico, con el cuidado, otro grupo se acreditará a eso y los tomará y al verse parte de algo les declararán lealtad absoluta, David. Y por eso vemos a niños, como decías, dentro de estos grupos. Hablando de la distribución, ahí un poco ya hilando el tema de lo que hemos hablado. Las elecciones no se van a parar, vamos a tener elecciones, vamos a elegir, creo que es necesario. Si me preguntan a mí, quisiera que el domingo sean elecciones, pero bueno, y hay una elección sobre el Yasuní, precisamente sobre recursos, porque al final del camino son dos temas, ¿no? La naturaleza y el recurso. La naturaleza o el recurso, o la naturaleza y el recurso. David, ¿cuál es tu criterio sobre la consulta del Yasuní? Lo has planteado perfectamente, Nelson, porque justo esa es la forma en que lo plantean los que están por el sí y la forma en que lo planteamos los que estamos por el no. Claro. Los que están por el sí te plantean esa dicotomía de o la naturaleza o el recurso, es decir, tienes que coger una de las dos. Nosotros hemos planteado el hecho de que la ciencia nos permite hacer ambas, respetar ambas, Ok, ¿sí? perfecto. Obtener ambas. Y lo hemos demostrado porque hace 10 años cuando se planteó esta consulta todo se basaba en supuestos, porque no había explotación todavía. Entonces nos decían, ¿qué pasaría si se explota el ITT? Y te decían, se va a devastar el parque, se va a exterminar pueblos, etcétera. O sea, una serie de suposiciones. Hoy, 10 años después, no tenemos suposiciones, sino realidades, porque ya tenemos 10 años operando, 6 años de esos 10 produciendo petróleo. Perfecto. Y tenemos el resultado concreto, real, de la real afectación ambiental como de los recursos económicos que se han recibido. Y quisiera empezar por lo primero. Yeah. En el tema de la afectación ambiental, hay 80 hectáreas intervenidas, que ya están intervenidas además, que no van a dejar de estar intervenidas si es que alguien vota así, de un total de 1 millón de hectáreas que tiene el parque. Eso es Es poco, ¿no? decir, es poco la relación. Y nosotros, un poco para graficar esto, sobre todo a la gente que conoce Quito, le hemos dicho, es como haber intervenido en un área similar al Parque La Carolina, dentro del área total de toda la provincia de Pichincha. Sí, Dios. esa es la relación que se Ese es hace. el área, David, perdón que te interrumpa, que está ahorita extrayéndose. Exacto, es el área Ya. intervenida donde se ha hecho facilidades y demás. Ya. Eh, por otro lado, no existe ninguna prueba, y yo les he emplazado en varios debates televisados, en radio, a los ambientalistas, y les he dicho, denme una sola prueba de que una sola especie de flora o fauna haya sido afectada por la explotación petrolera en este bloque, y no la tienen, no la hay, Ok. porque simplemente eso no ha ocurrido, ¿sí? Digamos que Porque se ha hecho bien la explotación. sí, es que además ya voy a hablar de las inversiones que te voy a explicar por qué se hace bien, ¿no? Claro. Porque hay mucho dinero del pueblo ecuatoriano metido también ahí. Tercero, ¿qué nos decían? Nos decían los pueblos no contactados se van a exterminar. Primero, en la zona específica del bloque 43, donde está el bloque 43, que es la esquina nororiental del parque, no en el corazón del parque, porque el corazón es la zona intangible, zona que se delimita precisamente para que puedan estar los pueblos no contactados donde han estado siempre, ¿sí? O sea, Ya. es decir, la zona intangible no se delimitó así porque sí, sino porque se ha tenido evidencia de que han estado ahí. El bloque está fuera de esto, ¿sí? Está en la esquina nororiental y en la zona del bloque no hay pueblos no contactados, sino pueblos perfectamente contactados. Ya. Hay 7 comunidades de la nacionalidad quichua, perdón, 6 comunidades de la nacionalidad quichua y una comunidad de la nacionalidad guaraní, ¿sí? Ambas nacionalidades han expresado su rechazo a la consulta. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, antes de que ingrese la empresa estatal, no tenían agua potable, no tenían fluido eléctrico, no tenían escuelas decentes, no tenían centros de salud. Es decir, el Estado los tenía abandonados como los tiene abandonados con la seguridad. Así es. De la misma forma los tenía abandonados a ellos en la zona de frontera, porque esta es una zona de frontera además con el Perú. Y cuando llega
la operación estatal empiezan a tener 16 plantas de potabilización, empiezan a tener fluido eléctrico, empiezan a tener campañas de salud, de vacunación, etcétera. Y mejora sus condiciones de vida y además empiezan a tener trabajo. Porque de los 1.000 trabajadores directos que estamos en ese bloque, 800 son de la comunidad. Ah, qué Sí, bueno. es decir, 800 son de esas nacionalidades, a los que van a dejar sin trabajo el momento en que se pare la explotación petrolera en el bloque. Es decir, si es que alguien vota así, lo que está haciendo es votar para dejar sin trabajo a esa gente. David, antes de seguir, esto me causa curiosidad. Si la elección termina con el sí ganando, este bloque que está ejecutando trabajos desde algún tiempo tendría que salir. Así es, se para la operación y además se tiene que desmontar la infraestructura. Y eso cuesta, Ah, ya te voy a carajo. hablar de los números. Sí, porque todo eso Yo cuesta y eso pensaba